con Luis Vicente León. El gobierno no ha querido tomar medidas económicas o no ha tomado las medidas económicas que desde distintos sectores del país le dicen que debe tomar. Puede ser porque no ha querido o puede ser porque considera que no son las medidas adecuadas o porque está evaluando el tema de los costos políticos en tiempo electoral. Vamos a meternos un poco por ese lado. Si tú has alargado de manera significativa la crisis económica, la crisis económica es sin duda muy importante. Estamos hablando de un país que tiene una inflación desbocada, es la inflación más grande no solo de la historia de Venezuela, sino la inflación más grande del mundo en este momento. Es un país que tiene un problema grave de abastecimiento, es un país que tiene un tipo de cambio muy desquiciado, además amplificado por la no transparencia de la información que permite que no se aparezcan manipuladores en el mercado, que todavía hace más complejo el proceso. Todo eso construye una crisis muy grave, pero atenderla necesita medidas que son costosas políticamente, muy costosas. Y si ya en enero era difícil y costosa, imagínate tú ahora. Es decir, tomar una medida de devaluación. ¿Devaluación de cuánto? Si es que la moneda ya simplemente está disparada. O sea, tú tendrías que devaluar de manera significativa para realmente tener un impacto positivo sobre la economía. Asumir, por ejemplo, que el bolívar cuesta 700 y no 12. Bueno, no cuesta ejemplo. 700. Claro que no lo cuesta, 12, pero... Y no cuesta 12. Pero incluso asumir que no es 6 y 12, sino que es 100 o 150, el costo es brutal. Entonces, cara a una elección parlamentaria que viene ahorita en diciembre, es muy poco probable que el gobierno asuma esos costos políticos. O la unificación cambiaria, eso. Ninguno de esos es muy poco probable que veamos medidas. O sea, que el gobierno prefiere correr con esa situación, tal como está, y tratar de enfocarse en otros temas. ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, fíjate, no hay medidas económicas relevantes tomadas en Venezuela en este momento. Eso no quiere decir que no hayan tomado medidas económicas, algunas eventualmente hay. Por ejemplo, la reducción de importaciones, pero eso te genera desabastecimiento. La dualización de la economía empírica. Es decir, ¿qué significa eso? Si tú te metes por ahí por el mercado, tú vas a conseguir algunos sectores que están dolarizados, que son, o sea, tú consigues mercancía, no es verdad que no consigues nada, no consigues productos esenciales, regulados de precio, importados con dólar oficial, pero tú consigues todo lo demás, ahora a un precio brutal que amplifica los problemas de inflación. Ahora, en el medio de eso, ¿qué es lo que el gobierno sí hace? Bueno, él quiere desviar, sabe que tiene un problema electoral. ¿Cuánto es la magnitud del problema electoral? Estamos hablando de una diferencia de más de 20 puntos porcentuales a favor de la oposición en este momento. Es decir, si votan el 52% de los electores que manifiestan hoy estar totalmente dispuestos a votar, porque los independientes no están totalmente dispuestos. Pero si ese 52% vota, todavía el gobierno tiene un problema crítico de más de 20 puntos a favor de la oposición. La pregunta es, ¿entonces ya ganó la oposición? No, porque de nuevo, 2 meses y medio puede ser una eternidad, así como fue un mes, una eternidad para el presidente Maduro, que si le hubieran dado 2 a lo mejor pierde. Es decir, 2 meses y medio puede ser al revés, puede ser una oportunidad para que el gobierno cambie el juego. ¿Qué hace? Por ejemplo, hoy una de las estrategias que está siguiendo es todo este tema de frontera. Ajá, y te pregunto, la frontera, lo que está pasando, la decisión de cerrar la frontera, es una decisión política, pero también es una decisión económica. ¿Es o no una medida económica? Es una medida económica y una medida política. Fíjate, ¿y qué resultados puede dar esa medida en lo económico, en lo político y en lo numérico? Sí, en lo económico, muy poco. En lo político es donde realmente está el valor de esa medida. ¿Por qué digo que en lo económico muy poco? Porque lo que está pasando en la frontera, que sí está pasando, yo creo que lo primero importante, porque sabes que en el debate político la gente se polariza y entonces resulta que ahora no hay contrabando en la frontera, porque si no es un invento del gobierno. No, es un invento del gobierno. En la frontera hay contrabando, es un invento. En la frontera sale leche y café. En la frontera hay mafiosos, mafias completas de los dos lados. Y por cierto, la pregunta importante no es si hay mafias o no, sino por qué las mafias están ahí impunes desde hace un montón de años y quién es que le permite a la mafia operar, porque tiene que haber alguien con poder que le permite que los productos pasen por la frontera, porque de lo contrario no pasaría. Así es.
¿Hay paramilitares en la frontera? Claro que hay paramilitares en la frontera. ¿Hay inmigrantes ilegales en Venezuela? Claro que hay. Si tú me lo preguntas desde el punto de vista legal, ¿tiene el gobierno venezolano derecho legal a actuar en contra del contrabando de extracción de productos y de gasolina? Sí. ¿Tiene el gobierno venezolano derecho a actuar legalmente contra un inmigrante ilegal? Claro. O sea, todos los días Estados Unidos deporta personas que son ilegales en su territorio. Todos los días Europa deporta personas que están ilegales en su territorio. Claro, los deporta cumpliendo requisitos legales, no violando los derechos humanos, teniendo mucho cuidado con lo que significa esa deportación, pasas por juicios, revisas las condiciones de la familia. O sea, no es que te volviste loco un día y dijiste, dale a todo el mundo. No, ya, o sea, si tú lo dejaste, que vivieran ahí 10 años, que tuvieran hijos venezolanos, si no hiciste nada y no tomaste decisiones, entonces tienes que ver qué es lo que pasa con lo que ellos han hecho, sus propiedades, sus familias. No lo puede hacer de manera, digamos, abrupta, pero tiene derecho a hacer una política para repatriar personas que no son legales en Venezuela. Claro que sí. Ahora, todo eso que yo he dicho y que ya algunos están nerviosos de lo que nos están oyendo, dicen, o sea que el gobierno está haciendo lo correcto. No, el gobierno está basándose en una realidad que son consecuencias de su propio modelo económico, porque el contrabando de extracción no existe porque hay contrabandistas, es al revés, hay contrabandistas y contrabando porque hay un control de cambio y un control de precios que genera unas distorsiones gigantes y permite el arbitraje económico. Yo no estoy diciendo que el que se aprovecha es bueno, lo que estoy diciendo es que se aprovecha porque tú generaste los estímulos en ese control de precios y en ese control de cambio. Ahora, ¿qué parte de la historia cuenta el gobierno? Cuenta la parte de las consecuencias, pero no cuenta la parte de las causas. No cuenta que eso ocurre porque el tipo de cambio de 6 es una locura. No cuenta que eso es una locura porque un control de precios de los bienes esenciales desestimula la oferta y genera esas diferencias brutales. No cuenta que esta locura en el mercado negro genera unos estímulos brutales para exportar las mercancías a cualquier país del mundo buscando desesperadamente una moneda dura. O sea, esa es la responsabilidad. Pero cuando tú cuentas la historia encima de una verdad, aunque la inventes, tiene más sex appeal político. ¿Y dónde está el sex appeal político de esa medida de frontera? Bueno, las imágenes, por ejemplo, de Cúcuta con los estantes llenos de productos venezolanos, esa es una. Un elemento clave es que el presidente se para frente a Petra en el barrio 5 de Julio Petare. Y Petra, lo que ella sabe es que no consigue leche o que no consigue café. Eso es lo que ella sabe. Toda esta historia sofisticada de que ella no tiene la leche porque hay un control de precio de leche absurdo o porque las plantas de leche no están consiguiendo dólares, porque el gobierno le está aprobando, porque si quieres comprar dólares en el mercado negro es una locura. Esa historia no la tiene Petra. Petra tiene la historia de que no hay leche. Y el gobierno se mueve a la frontera. Y sí hay contrabando de leche por la frontera. Y le muestra el contrabando de leche. Y le dice, ¿tú sabes dónde está tu leche? En Colombia. En Colombia. Entonces, claro que le da rabia a Petra de que la leche esté saliendo por Colombia. La verdad es que la leche que sale por Colombia es chiquitica en comparación a todo el problema. Pero a los efectos concretos de un resultado electoral, y vamos a la pausa y con esto... tiene un impacto político que vamos a conversar. Vamos a conversar sobre ese impacto político. Ya venimos con Luis Vicente.